muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lidia Funes Velasco y les voy a hablar un poco acerca del trayecto de un nervio en específico, que es el nervio mediano. Sin embargo, para empezar esta explicación, primero debemos determinar algo, que el sistema nervioso periférico es el encargado de conectar como tal lo que es el sistema nervioso central con todo el resto del cuerpo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en algo. Esto permite que estos estímulos sean percibidos y generar una respuesta motora. Porque según el SNED, mencionaba que el sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales, nervios medulares y asimismo por los ganglios asociados. Esto significa que los nervios periféricos funcionan como una vía de comunicación, por así decirlo, llevando toda la información sensitiva hacia lo que es el sistema nervioso central y así de esa manera enviando las órdenes motoras hacia los músculos, ¿verdad? Como tal, los nervios están formados por los fascículos de las fibras, como se mencionaba anteriormente, ya que estas están rodeadas por tejido conjuntivo, ¿verdad? Esas vainas, como tal, de tejido conjuntivo, están formadas por el epineuro, que ya lo vimos en una clase de neuroanatomía, que es básicamente el que rodea todo el neuro. Luego tenemos el perineuro, que lo que hace es rodear cada fascículo. Pero también tenemos el endoneuro, que lo que hace es rodear cada fibra nerviosa, ¿verdad? Entonces, importante es que para la formación de lo que son los nervios periféricos, se originan a partir de dos raíces. Una motora, que como tal es la raíz anterior, y una sensitiva, que es la raíz posterior. El SNED lo menciona de cierta manera y lo simplifica para entenderlo, diciendo que la raíz anterior es el que transporta los impulsos fuera del sistema nervioso central, mientras que la raíz posterior, siendo sensitiva, lleva los impulsos hacia él, ¿verdad? Entonces, después de unirse como tal un nervio con fibras motoras y uno con sensitiva, se forma lo que es un nervio mixto. Las ramas anteriores de estos forman redes. Estas redes se llaman plexos. Uno de los plexos más importantes como tal que nosotros conocemos y que a mí me resulta muy interesante es el plexo braquial, que está intentado reflejar acá. Agáchate tantito, que está intentado reflejar en esta parte donde vemos sus ramas de C5 a T1 y vemos la formación, en la cual vamos a tener que también de este plexo se origina nervios para miembro superior. Nos vamos a centrar en uno, en el nervio mediano, que como vemos es el recorrido que tenemos expuesto acá. Como tal, el nervio mediano se origina en lo que es el plexo braquial, porque según el libro de Moore con orientación clínica, mencionaba que la mayoría de esos nervios se generan de este plexo, ¿verdad? Asimismo, que se forma por la unión de una raíz lateral y una raíz medial, que es lo que vemos en esta parte de acá, ¿verdad? Esas que provienen del plexo braquial, valga la redundancia. En el brazo, el nervio mediano como tal va acompañado de la arteria braquial, ¿verdad? Que aquí no está reflejada, pero aquí vemos el recorrido de él. En el Moore de orientación clínica nos dice que el nervio mediano discurre lateral a la arteria braquial. Luego de eso, cruza hacia el lado de la mitad del brazo. Como vemos, aquí viene lateral, pero aquí ya vemos un cruce, de cierta manera, ¿verdad? En la región extras no va a emitir ramas motoras importantes, no se ve eso, ¿verdad? Ya para la fosa cubital, que es esta parte que nosotros vemos acá, que es básicamente codo, entonces al llegar al codo va a pasar por lo que es la aponerosis bicipital, si no me equivoco, y además medial a la arteria braquial, porque como ya decíamos, se cambiaba y pasaba a medial al brazo, ¿verdad? Es importante clínicamente por el riesgo de lesiones que hay en esta parte, ya que como lo ven, lo tengo marcado como blanquito porque es una zona de compresión. Luego en el antebrazo, que es esta parte de aquí, vemos que el nervio del antebrazo cruza por las cabezas de lo que es el músculo pronador, que es básicamente esta cosita chiquitita que podemos ver en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, luego va a descender hacia los flexores de los dedos, estira la manito, amor, flexor de los dedos y también al flexor profundo, tanto superficial como profundo de los dedos, ¿verdad? Lo que va a inervar lo que es la flexibilidad tanto de la mano como de los dedos. Luego, en la muñeca, específicamente en la parte del túnel del carpo, que es esta partecita que vemos que también tiene el color blanco. ¿Por qué? Porque al pasar por el túnel del carpo, esta es una estructura muy estrecha. Entonces está formada por todos los huesos del carpo y el retináculo flexor, ¿verdad? Y en la mano, como tal, entonces se va a dividir en ramas que van a ser para la inminencia tenal y además para la sensibilidad de varios dedos. Como tal, el nervio mediano tiene tanto función motora como función sensitiva. En la función motora permite la flexión de los dedos y los movimientos finos del pulgar, como tal, ¿verdad? Y en la función sensitiva, pues proporciona la sensibilidad tanto al pulgar, porque aquí lo podemos ver, este hermanito, en color amarillo. La sensibilidad, al pulgar, al índice, al dedo medio, incluyendo a la mitad del anular, ¿ok? Luego, como importancia clínica, es que básicamente aquí se dan patologías. Una de las patologías importantes que nosotros podemos denotar en esto, pues es el síndrome del túnel del carpo
o carpiano, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando el nervio se comprime en esta parte que les puse aquí en blanco porque es una parte de riesgo y esto produce un hormigueo, un entumecimiento o esa debilidad? Eso como cuando nosotros decimos se me durmió la mano en términos coloquiales, ¿verdad? Entonces, el nervio mediano es un claro ejemplo de cómo los nervios periféricos conectan al sistema nervioso central con las extremidades, permitiendo tanto el movimiento como la sensibilidad y demostrando la importancia de la integridad para la función normal del cuerpo.